10:30. Revisamos noticias internacionales, entre estas que representantes de más de 180 países se reúnen este lunes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para debatir sobre el futuro del Tratado de No Proliferación Nuclear. Nos informa la BBC de Londres. Radio Chilena y la BBC de Londres se unen para informar antes y primero las noticias del mundo. Representantes de más de 180 países se reúnen hoy en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para discutir cómo poner fin a la expansión nuclear en el mundo. En la conferencia se revisará el Tratado de No Proliferación Nuclear vigente desde hace 35 años. Hoy, más que nunca, el tratado que busca lograr el desarme nuclear y promover el uso pacífico de la energía nuclear enfrenta enormes retos. Pregunté al profesor Rafael Calduch, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, si este tratado tiene futuro cuando cada vez menos países cumplen sus preceptos. Bueno, yo creo que el tratado tiene futuro y la prueba es que efectivamente en los últimos 15 años, pues aproximadamente más de la mitad de los países que actualmente han firmado y ratificado el tratado, que son unos 91, es una idea que está arraigada en la comunidad internacional y cada vez más consolidada. Pero sí que es verdad que no solamente Corea, hay que poner también el caso de Israel, del cual sí sabemos, no que está haciendo pruebas, sino que tiene arsenales nucleares, no lo han ratificado y por lo tanto a esos países no se les puede aplicar la exigencia, puesto que ellos mismos no han querido sumarse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En la reunión también se va a plantear un poco esta inquietud que yo le voy a plantear ahora, de si no es una posición bastante hipócrita, digamos, de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y otros de los llamados autorizados nucleares, digamos, de pedir a otras naciones como a Irán y Corea del Norte, por ejemplo, que abandonen sus programas nucleares cuando ellos ni siquiera piensan en poner límites a los suyos. Hay que decir que fue el primer tratado que se establece en plena época de la bipolaridad, concretamente en el año 1968, el primer tratado que se hace para poner límite o control a lo que era una carrera de armas nucleares entre las dos superpotencias especialmente, que no tenía ningún tipo de control ni ningún tipo de límite. Naturalmente, lo que se dijo en aquel momento fue: bueno, los que ya tienen arsenales nucleares, aceptemos que los tienen porque es una realidad, pero reduzcamos el riesgo de la humanidad impidiendo que el resto de los países tengan armas nucleares. Eso significaba básicamente el compromiso de los países que ya tenían armas nucleares de no transferir su tecnología y sus recursos armamentísticos nucleares a terceros países. Eso yo creo que fue en aquel momento algo muy importante porque permitió que se evitase una proliferación en potencias como, recuerdo, Sudáfrica se habló en su momento, estoy hablando de la Sudáfrica del régimen de apartheid, o Israel, que se descubrió más tarde que ya la tenía y que lo había hecho, digamos, entre comillas, en buena medida con la violación que había hecho Estados Unidos de transferencia de recursos de plutonio enriquecido, concretamente. Hoy en día el problema sigue siendo básicamente el mismo, aunque planteado en otros ámbitos. Hoy, más que hablar de la proliferación respecto de terceros estados, lo que deberíamos plantearnos es la proliferación respecto a grupos terroristas o a grupos insurgentes que pudiesen utilizar armas nucleares. Pensemos, por ejemplo, en Al-Qaeda, pero no sería el único, ¿no? Realmente yo creo que el compromiso de no proliferación hoy en día sigue vigente, aunque es verdad lo que dice usted de que, bueno, puede parecer hipócrita que los países que ya lo tienen le digan a los demás estados que no lo tienen, que no lo pueden adquirir. El profesor Rafael Calduch, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. BBC Noticias.